Bienvenidos a esta pequeña charla que vamos a tener con una persona que nos va a hablar sobre economía. Buenas tardes, don Alexis. En el día de hoy le vamos a hablar sobre la macro y microeconomía. Bueno, entonces iniciemos con las preguntas. ¿Qué es la economía, Filito? Bueno, Alexis, la economía es una ciencia porque es un conjunto organizado de conocimientos que busca explicar el funcionamiento del sistema socioeconómico a través de teorías validadas empíricamente. Es social porque analiza las conductas humanas, las decisiones que toman las personas de manera individual dentro de la sociedad o como conjunto. Como es una ciencia, para comprender la realidad se crean teorías y modelos que expliquen el funcionamiento de los fenómenos económicos. Ok, ok, me gustó tu definición clara, muy clara y concisa. Entonces, empecemos con otra pregunta. ¿Qué es la microeconomía? Bueno, don Alexis, la microeconomía es la rama de la economía que se concentra en el comportamiento y el desempeño de los agentes económicos individuales dentro de la economía, como los consumidores, la familia, las industrias y las empresas, etc. Bueno, ¿y tenés algunos ejemplos de microeconomía que quieras compartirnos también? Bueno, Alexis, algunos ejemplos hay. Por ejemplo, el consumo de un hogar es microeconomía. El salario de un trabajador, las preferencias de un consumidor, los gustos del consumidor, el ahorro personal, la cuantía de una inversión personal, la aversión al riesgo o la producción de una empresa. Y bueno, aparte de estos ejemplos, por si no entendiste, la microeconomía se centra en cómo las empresas y los individuos toman decisiones con respecto a los precios, la asignación de los recursos, la elaboración de presupuesto, etc. Dentro de la rama de la economía existen estas dos teorías, micro y macro. Entonces yo te pregunto a vos, ¿qué es macroeconomía? Excelente pregunta, don Alexis. La macroeconomía se habla de todo el fenómeno económico o de la economía en su conjunto. Se enfoca en el comportamiento y desempeño de las variables agregadas y aquellas cuestiones que afectan el conjunto de la economía. Incluye economías regionales, nacionales e internacionales y cubre las principales áreas de la economía como desempleo, pobreza, nivel general de precio, consumo total, ahorro total, PIB, que es el Producto Interno Bruto, importaciones y exportaciones, crecimiento económico, globalización, etc. Me gustaría saber si tenés ejemplos de macroeconomía. Excelente. Bueno, un buen ejemplo es la inflación. La inflación de, por ejemplo, de Argentina, Venezuela, Corea del Norte. Otro ejemplo es el Producto Interior Bruto, el desempleo, la balanza de pagos, la deuda privada, la deuda pública y el déficit público, y la tasa de desempleo. Una forma fácil de explicar que la macroeconomía básicamente analiza el panorama más amplio al tener en cuenta la economía y las decisiones gubernamentales de un país en su conjunto. Bueno, Felito, eh, me gustaron tus definiciones, por lo que ahora me gustaría entrar más a fondo a tu opinión. Necesito saber qué es lo que opinás sobre esto, sobre estas teorías, fenómenos de la economía. Bueno, Alexis, para concluir, estas teorías y fenómenos de la economía es muy interesante para estudiar o para estar en una carrera universitaria. Por ejemplo, si estudias economía vas a entender cómo administrar tu plata, cómo gestionarla, cómo ganar más. Vas a entender los problemas económicos de tu país. Y, por ejemplo, al entender la microeconomía, puedes saber qué decisiones tomar. Al entender la macroeconomía, entendés cómo está regido tu país.
puedes entender la inflación, el PBI, la tasa de desempleo, si va a tomar un buen camino o no, y así. Entonces, al entender la micro y macroeconomía, sabrás la situación de tu país, te sirve también para saber cómo estás económicamente y no mucho más. Bueno, muchísimas gracias por estar acá presente y por responder las preguntas que te hice. No, gracias a ti, Alexis. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.